a trabajar en una empresa, pues obviamente el departamento de TI, el departamento administrativo es el que le va a decir, o el departamento de talento humano, normalmente envía un memo al departamento de TI diciendo que ingresó tal persona con sus datos. En este momento, el departamento de TI se encarga de ingresar a esta persona al directorio, por ejemplo, al servidor de directorio, y aquí ingresa sus datos y pues le puede dar también acceso ya al correo y a todos los sistemas que tiene la empresa y también a los sistemas que él, de acuerdo al departamento al que haya ingresado, pues puede usar. Por ejemplo, si ingresó a la unidad de compras públicas, se le va a dar el acceso al sistema de compras públicas. Si ingresó al departamento de planificación, se le va a dar el acceso al departamento al sistema de planificación y nada más. El desarrollo de nuevos proyectos que involucren el uso de recursos tecnológicos serán validados y liderados por el área de tecnología e informática o departamento de TI, esto ya lo hemos hablado. Si un departamento quiere, si el departamento de gestión ambiental quiere adquirir un sistema para gestionar los proyectos ambientales de todo el país, ¿sí? Entonces, obviamente necesita un informe del departamento de TI justificando la necesidad. Primero, el Departamento de Gestión Ambiental obviamente va a justificar la necesidad de adquirir este sistema. El Departamento de TI va a decir, se puede hacer este sistema con los ingenieros del Departamento de TI, con los desarrolladores del Departamento de TI, o no se puede, y justificar por qué no se puede. Y luego, pues, seguramente este proceso va a entrar a un concurso y cuando se encuentre el proveedor, sí, el departamento de TI es el que va a estar encargado de hacer el seguimiento, si se está entregando el sistema con las funcionalidades que pidió el departamento de gestión ambiental, etcétera. La adquisición de bienes y o servicios donde se incluyan equipos informáticos como parte integrante o complementaria de otros serán validados por el área de tecnología. Obviamente, si el sistema, si la dirección financiera necesita una nueva impresora, debe justificar la necesidad y es el departamento de TI el que se va a encargar de hacer la compra, de revisar que el proveedor entregue todo, que esté bien hecho el contrato, etcétera, etcétera. Va a tener los documentos de mantenimiento y garantía también y de esto se va a encargar el departamento de TI. Además, el departamento de TI, hablando de las políticas generales, también será el encargado de verificar que los equipos tecnológicos tengan disponibilidad de energía eléctrica, cableado estructurado y además mantengan las condiciones físicas y aceptables que sean adecuadas a la temperatura, entre otros. El departamento de TI también debe velar por la debida privacidad y confidencialidad de los datos registrados en los sistemas de información y en general en la plataforma e infraestructura tecnológica de la corporación, la empresa, y solo se permitirá el acceso a información propia de los usuarios de la corporación cuando sea solicitado de manera formal por una autoridad competente y con la respectiva justificación. Obviamente, sí, la Contraloría General del Estado va a hacer una auditoría a la institución y necesita acceder a ciertos datos. Ellos no es que dicen, quiero que me muestren esto, y no, ellos hacen un memo diciendo a cuáles son los sistemas que ellos quieren ingresar, con quién van a trabajar dentro de la institución, ¿sí? Con qué ingeniero normalmente van a trabajar. Entonces, el auditor se sienta junto al ingeniero en el departamento de TI y él explica, le da los accesos, le explica cómo funciona todo. Entonces, pero todo esto se hace formalmente. Si no es que el amigo le dice al amigo de TI, quiero que me des acceso a este sistema, o quiero que me quite del antivirus para poder instalar juegos en mi computador. Eso no funciona así. Además, los servicios ofrecidos por el departamento de TI, como son los que ya hemos revisado, si podemos mencionar la mesa de ayuda o los respaldos que realiza el departamento de TI, se van a solicitar formalmente y siguiendo los procedimientos que se emitan para este fin. Por ejemplo, si se tiene un servidor de archivos donde todos los usuarios tienen su usuario y contraseña y tienen su espacio para almacenar sus archivos. Si esto lo maneja obviamente la institución. Si alguien, si esa persona, por ejemplo, ya salió de la empresa y alguien necesita esa información, ¿sí? Tal vez la otra persona que entra a ese mismo puesto necesita esa información, debe hacerlo también formalmente. Si normalmente se hace a través de un memo,
solicitando el acceso a esa información. Y de esta autorización y de este acceso se encarga el departamento de TI. El departamento de TI tiene como una de sus funciones la de proponer y revisar el cumplimiento de normas y políticas de seguridad que garanticen acciones preventivas y correctivas para salvaguardar los equipos, las instalaciones de cómputo y así como de bancos de datos de información automatizada en general. Ahora hemos mencionado algunas políticas generales importantes dentro del departamento de TI. Ahora vamos a revisar las responsabilidades que tienen los usuarios en cuanto al uso de todos estos elementos tecnológicos de los cuales ya hemos hablado. El equipo que es asignado a cada usuario, en este caso el responsable de estos equipos sí va a ser el usuario y también va a ser responsable del buen uso de estos equipos. Los usuarios tienen la obligación de proteger las unidades de almacenamiento que se encuentran bajo su responsabilidad, aun cuando no se utilicen y contengan información confidencial importante, ¿sí? Esto suele ocurrir normalmente cuando, por ejemplo, hay rotación de personal. Si alguien del departamento de TI, por ejemplo, renuncia, sí, o ya se terminó su contrato, y esto no ocurre solo con los elementos tecnológicos, ¿no? Sino con todo. El que recibe todo es el basurero, el escritorio, el librero, el armario, el CPU, el teclado, el mouse, todo, absolutamente todo se entrega cuando uno sale. Y como no se queda en el aire, si no hay dueño de eso, el que es dueño, el que se hace cargo y responsable de todos esos activos, normalmente es, hablando del departamento de TI, ¿no? Si esta persona trabajaba en el departamento de TI, pues sería el director de TI. Entonces el director de TI se queda a cargo de todo esto y es responsabilidad de él el buen uso de esto, pero él no va a usar, ¿sí? Porque él ya tiene sus equipos. Entonces, si algo ocurre mientras está en su poder, si aunque él no use, pues va a ser responsabilidad de él. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto hasta que se haga el traspaso a otra persona que ingrese para que pueda ocupar estos equipos. Otra de las responsabilidades de los usuarios es no realizar cambios en las configuraciones de hardware ni software, lo que les decía, ¿sí? Eh, Normalmente suelen pedir al amigo que trabaja en TI que les dé las claves para que puedan desinstalar el antivirus y puedan instalar juegos o lo que sea. Sí, entonces esto no se hace. Tampoco se debe divulgar la clave de acceso, ya que esta es de uso personal e intransferible. Como consecuencia, se entiende para todos los efectos que solo la conoce el responsable del equipo y administrador de la red. Sí, con esto sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando se manejan bases de datos importantes, hablando de las bases de datos del gobierno, por ejemplo, de proveedores, sí, hablando de las compras públicas, eh, recuerden que en estos sistemas que tienen una seguridad muy buena se almacena los registros, sí, los cambios que se hacen y también se almacena el usuario que hizo estos cambios con su clave y obviamente con su usuario, no con su nombre de usuario. Si, por ejemplo, se ve que hay una preferencia por un proveedor en particular, si se ingresa a la base de datos y se ve que se hizo este cambio manualmente para asignarle, que se dio un proyecto a este proveedor, obviamente ahí hay corrupción, ¿sí? Entonces, y ha ocurrido ya algunos casos, sí, que yo conozco, que no sé, alguien que tiene acceso a la base de datos le dio su usuario y contraseña a otra persona y esta persona entró y cambió esto, sí, le dio a un proveedor algún proyecto de millones y ya, eso es corrupción. Entonces, eso obviamente es cárcel, entonces tienen que tener mucho cuidado los usuarios con los accesos, sí, con su nombre de usuario y contraseña, que es de uso personal y únicamente para las funciones que van a ser dentro de la empresa. También el usuario que detecte o tenga conocimiento de la posible ocurrencia de un incidente de seguridad informática deberá reportarlo al área o al departamento de TI lo antes posible, indicando claramente los datos por los cuales lo considera un incidente de seguridad informática.
Además, cuando exista la sospecha o el conocimiento de qué información confidencial o reservada ha sido revelada, justamente el ejemplo que les decía de la base de datos, y además que esta información haya sido modificada, alterada o borrada sin la autorización de las directivas, el usuario informático deberá notificar al área de TI. Obviamente, si la persona que está gestionando la base de datos igual se da cuenta que hubo este cambio que les decía en el ejemplo, tiene que reportarlo inmediatamente. Cualquier incidente generado durante la utilización u operación de los activos de tecnología de información debe ser reportado al departamento de TI. El usuario tiene la obligación de almacenar la información según el proceso establecido por el departamento de TI. Recuerden que estas normas y estándares nos ofrecen buenas prácticas para gestionar correctamente los servicios de TI. Y pues, como yo siempre digo, es muy importante tener bien dibujados los procesos, y es decir, tener los flujos de los procesos, los flujogramas. Y esto es muy importante justamente en el departamento de TI. Seguramente hay un proceso para almacenar la información y este proceso debe seguir el usuario, ¿sí? Tal vez ingresar a tal dirección con su usuario y contraseña, entrar a tal carpeta, que la que ha sido asignada para el usuario, dejar ahí la información y salir del sistema. Y entonces, este es un proceso que debe seguir obligatoriamente el usuario. Los usuarios tienen la obligación de proteger las unidades de almacenamiento, como ya habíamos dicho, que se encuentran bajo su cargo, y además la responsabilidad cuando no se utilicen, como les decía, y sobre todo si contienen información confidencial o importante. Los usuarios no deben interferir en los procesos computacionales de la empresa ni en el buen funcionamiento de los servicios y recursos de la misma, como les he dicho varias veces. A veces los usuarios se creen ingenieros en TI o no sé, que creen que pueden hacer ellos mismos conectar los cables de red, se llevan los cables de red a la casa, desconectan las impresoras, borran datos, ponen otros datos que no deben poner. Entonces, a veces los usuarios se convierten en el dolor de cabeza de los ingenieros, pero para eso hay los procesos que tienen que estar bien hechos, como les decía, para eso existen las políticas, ¿sí? Y también para eso existen las sanciones. Entonces, es muy importante conocerlas y saber manejarlas. Está prohibido para los usuarios mover o reubicar los equipos de cómputo, como les decía. Si se llevan los cables de red, conectan en otra parte, o tal vez se llevaron el cable de red un día y el otro día se olvidaron. Y como un día no tienen cable de red, se cogen el cable de red del compañero. Eso suele pasar. También instalan o desinstalan dispositivos o retirar sellos de los mismos. Y pues todo esto responsabilidades, todo esto tiene que gestionar el departamento de TI, por eso hay inventarios, y hay inventarios de los cables y de todo lo que se tiene. Y cuando se detecte esto, sí se debe reportar que tal usuario perdió el cable o no entregó el cable, hablando del ejemplo que les puse, ¿no? Es responsabilidad del usuario hacer uso del antivirus antes de copiar o ejecutar archivos para que los equipos no sean infectados. Los usuarios pueden pedir apoyo al departamento de TI para el uso de los antivirus. Hablando de las licencias de software, todo software adquirido para el uso de la empresa debe estar debidamente licenciado y es responsabilidad directa del área de TI cumplir con la norma. La adquisición de cualquier software debe tener el aval y aprobación del departamento de TI. Recuerden que estas son políticas y responsabilidades generales, sí que podemos mencionar, pero nosotros aquí en el Ecuador tenemos al Ministerio de Telecomunicaciones, que aquí están descritas sus normas y las políticas que, por ejemplo, deben seguir las instituciones públicas. Y cuando se habla de la adquisición de software, yo les he comentado que para las empresas públicas antes era obligación contratar software libre. Ahora se cambió, sí, en el 2017 el presidente de ese entonces pues hizo un cambio a esa norma
Y ahora sí se puede adquirir software privativo, pero debe estar debidamente justificado. Y justamente en el Ministerio de Telecomunicaciones hay la documentación que deben seguir las instituciones para adquirir este software, ¿sí? Recuerden que yo les decía que se debe justificar y además el Mintel tiene un